Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Haré todo lo posible para proteger a Guachara, entonces haz lo que dices. Chonlada suspira angustiada después de que Pimpat colgara abruptamente, claramente frustrada por su falta de progreso. Se sintió culpable por retener información importante, pero decidió guardarla para sí misma por ahora, temiendo que revelar algo demasiado pronto podría poner en peligro su posición y su plan a largo plazo. Todavía no podía identificar ninguna acción deshonesta por parte de la señorita Apo. Por lo que había escuchado, el chef Ian estaba convencido después de varias reuniones y negociaciones directas. Si ella revelaba esta información y su hermano lograba convencer al chef de cambiar de bando, significaría que estaba alentando un comportamiento poco ético por parte del grupo Guachara. Lo siento, Pipat. Se disculpó mentalmente, decidida a no actuar imprudentemente. Necesitaba ganarse la confianza de la señorita Apo antes de hacer cualquier movimiento. De lo contrario, todo estaría perdido si la descubrían actuando impulsivamente. Chomlada sabía que debía ser paciente y estratégica, como un río en calma que poco a poco rompe cualquier barrera. Se infiltraría en el grupo Waiting tan sutilmente que nadie se daría cuenta, acercándose cada vez más a la vida de la señorita Apo Watingwanich. Chomlada hizo todo este trabajo ella sola. Solo le di algunas orientaciones, jefa, pero el resto lo hizo todo ella misma. Chomlada recopiló la información, organizó los documentos e incluso revisó los presupuestos del equipo de relaciones públicas. Toda la tarea se llevó a cabo sin ningún problema. ¿Nadie la ayuda en absoluto? No, jefa Lek. Para ser sincero, creo que Chomlada es muy dedicada a su trabajo. Es más competente de lo que parece y demuestra mucho compromiso con sus responsabilidades. La ejecutiva escuchó atentamente el informe de su secretaria Prim, quien había venido a informarle sobre el desempeño de Chomlada durante su primera semana como asistente. Prim había realizado la evaluación para ayudar a la jefa a decidir si mantener a Chomlada en el puesto o despedirla. Sin embargo, la situación actual hacía difícil utilizar cualquier sesión o encontrar fallas para justificar una decisión negativa. Dado que Chomlada se esforzaba, entregaba resultados y no causaba problemas, la jefa no era del tipo que usaba su poder injustamente para dañar a alguien. Por lo tanto, decidió permitir que Chomlada continuara como asistente de Prim. Si Chomlada está trabajando bien, como ha valorado, asígnale tareas más importantes. ¿Te refieres al último proyecto, jefa Lek? Sí, puedes dárselo, pero es un gran proyecto, jefa. Chomlada es nueva, aunque tiene talento y es prometedora. Si comete un error en algo tan importante, podría afectar la reputación de Waiting. Pero si no le damos la oportunidad de trabajar en el mundo real, nunca crecerá. Déjenla aprender a través de la experiencia práctica. Si Chomlada era realmente tan competente como parecía, Apo quería ofrecerles a los empleados un espacio para que demostraran sus habilidades de la manera adecuada. Si eso le reportaba beneficios a Waiting, sería mucho mejor que permitir que la gente causara problemas. Por eso estaba decidida a apoyar a Chomlada y dejarla participar en proyectos relevantes para que ganara experiencia. Ella acababa de empezar, jefe Lek, y todavía es solo un asistente. Me preocupa que otros equipos no acepten su presencia en este proyecto. Si alguien tiene algún problema con esto, que le diga que yo lo autoricé. Y si hay más quejas, que vengan a hablar conmigo directamente. Entendido, jefe Lek. Organizaré todo según tus instrucciones. ¿Cómo te fue, Piprem? Al final, después de mi primera evaluación semanal, aprobé o reprobé. Si hubiera aprobado, sería un alivio, lo que significaría que aún tenía la oportunidad de mantener el puesto de asistente de Prim. Pero si hubiera reprobado, significaría ser descartada por el jefe del equipo, Waiting, y tener que empacar sus cosas y abandonar la oficina frente a la habitación de Apo ese mismo día. Por supuesto que aprobaste.
Hasta ahora no ha cometido ningún error en el trabajo. ¡Qué alivio! Estaba tan nervioso que apenas podía respirar. Chonlada sospechó aliviada ante la buena noticia. Después de que Prince salió de la oficina de la jefa y le informó que la evaluación había sido positiva, finalmente se relajó. Aunque no había aprendido mucho en su primera semana como asistente, trabajar de cerca con Prim le permitió construir una buena relación con la secretaria más experimentada, que era unos años mayor. Ahora las dos eran más cercanas, incluso usaban pronombres informales al hablar. Pero eso solo se aplicaba a Prin. ¿Por qué con Apo su relación seguía siendo tan formal y distante como siempre? Tengo una noticia para ti, pero no sé si la consideran buena o mala acerca de... Además de aprobar tu primera evaluación, el jefe decidió incluirte en el proyecto en el Chef Ian. Eso significa que tendrás que trabajar aún más duro a partir de ahora. Es una gran noticia. Tener la oportunidad de participar en un gran proyecto hotelero es increíble. ¿Cómo podía considerar esta mala noticia? Era una gran oportunidad para aprender más sobre el funcionamiento de Waiting y dar un paso adelante en el desarrollo de sus habilidades. Aunque había decidido no contarle a su hermano Pimpat sobre el proyecto para evitar acusaciones de competencia por ética, esta oportunidad le ayudará a crecer. ¿Quién sabía? Tal vez en el futuro, su padre le permitiría colaborar directamente con el equipo de Guachara. Parece que realmente disfrutas trabajando, Chomlada.